comunicación, iglesia. Y todo resumido en una pregunta que es: ¿que vivan las Sor Cristinas? Para hablar de todo, y si os parece, vamos a seguir este orden. En primer lugar, vamos a hablar de la comunicación, luego hablaremos de la imagen y, por último, responderemos a la pregunta de si que vivan las Sor Cristinas o no, o que no vivan. También adelanto dos cosas. Como tengo poco tiempo y para que se me entienda, voy a hablar de forma directa, sin matices. Habría muchas cosas que habría que matizar. Y luego también voy a hablar con una de formación profesional de marketing, ¿no? que es el área del que me dedico, de estudio de mercado, ¿no? Sabiendo que la Iglesia no es una empresa que vende cosas. Pero creo que esta visión, un poco lateral, nos puede dar alguna idea que os puede servir. Si la Iglesia fuera una empresa, que no lo es, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, si la Iglesia fuera una empresa y nosotros fuésemos sus gestores de marketing, probablemente ya hubiéramos sido despedidos. En el mundo del marketing, un análisis básico y sencillo es el de las 4 P's, ¿no? El producto, place, la distribución, price, que sería el precio de lo que vendemos, y la promoción es un poco lo que la publicidad, la comunicación de lo que distribuimos, ¿no? Vamos a empezar a analizar un poco la Iglesia con esta visión marketingiana, ¿no? Primero, el producto. ¿Qué vende la Iglesia, entre comillas? La salvación, la vida eterna, la felicidad. No hay ni habrá en el mundo un producto mejor que este que ofrecer. La Iglesia Católica tiene la suerte de vender el mejor producto posible. Cualquier empresa del mundo mataría por poder tener un producto que vender, este producto que vender, ¿no? La vida eterna. Incluso tiene el logotipo más sencillo y visualmente más impactante y reconocible posible en el mundo, ¿no? La cruz. Además del mejor fundador, Jesucristo, Dios y hombre. Imposible mejorarlo. Si miramos la distribución, vemos que la Iglesia tiene la mejor red de distribución. Está en todo el mundo. Hasta en los pueblos y aldeas más pequeñas vemos que hay una iglesia, una ermita. Vemos que hay más de 1 millón de sacerdotes religiosos en todo el mundo. Solamente instituciones de beneficencia hay 115.000 hospitales, dispensarios médicos, atiende 210.000 escuelas en todo el mundo. Digamos que la Iglesia tiene una presencia que no la tiene nadie, ¿no? Y lo mejor de todo, el precio. Es gratis. Pero, y aquí, si vemos esto, nos van a quitar el producto de las manos, ¿no? Cualquier empresa que viera este análisis, decirme una sola persona en el mundo que no quiera la vida eterna, la felicidad y gratis, ¿no? Pues todo el mundo la quiere y ya, ¿no? Pero llegamos a la 4 P, y aquí el problema, la promoción, la publicidad, la comunicación. Digamos, es lo único que nos ha encargado el jefe, Jesucristo, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Y a pesar de que muchos de los que nos han precedido lo han hecho bastante bien, hoy en día la Iglesia no lo debe estar haciendo tan bien en vista de los resultados y tendencias que tenemos, ¿no? Digamos que en parte el mundo está viviendo un poco de las rentas y de la santidad de aquellos que nos han precedido, en muchos aspectos, sin matizar. Luego tenemos el mejor producto posible, el mejor fundador posible, estamos en todos los sitios para ofrecerlo, tenemos el mejor precio y no sabemos venderlo, presentarlo, comunicarlo. Y bueno, este también análisis carece de perspectiva sobrenatural, que es la más importante, pero creo que sirve para darnos cuenta de esto, ¿no? Que tenemos el mejor producto que ofrecer al mundo, pero que no lo estamos sabiendo ofrecer de la forma adecuada. Vamos a ello. La comunicación de la Iglesia. Primero, habría que decir, ¿no? Que primero una afirmación, que a la Iglesia le ha faltado esa adaptación al mundo mediático. No ha sido ni lo suficientemente ágil, ni rápida, ni hábil para aprovechar y utilizar, luego volveremos a estos dos términos, aprovechar y utilizar el entorno mediático a favor del mensaje que quiere ofrecer. En el pasado, la comunicación directa, oral, era mucho más importante que la comunicación a través de los medios. Y la Iglesia no solo comunicaba, y lo hacía con habilidad y éxito, sino que en sociedades y países cristianos las iglesias y monasterios eran en sí mismos lugares de comunicación, probablemente los lugares más importantes de reunión y comunicación. En cambio, hoy vivimos en un mundo de los medios, ¿no? Hoy los innumerables medios superan, incluso a veces dificultan la comunicación directa, ¿no? Todos
vemos como cada vez más la gente, incluso están en un restaurante y la gente, en vez de hablar, están todos mirando sus móviles y con el WhatsApp, comunicándose con otras personas, ¿no? Todos experimentamos el tema de, en la empresa, escribir un email a una persona que tenemos sentada al lado en vez de decírselo. Digamos, estamos en este mundo mediático, ¿no? No digo que esto sea bueno o malo, digo que es lo que sucede, ¿no? Si no nos gusta, podremos trabajar para intentar cambiarlo. Pero mientras tanto, si queremos llegar a la gente, tendremos que llegar a ellos a través de los medios que ellos consumen, ¿no? Y de la forma en que lo hacen. Y además esto va más, cada vez, digamos, los dispositivos, los medios de comunicación van a más. O sea, ahora mismo ya vamos a recibir información a través del reloj, ¿no? Y quién sabe lo que tenemos para el futuro, ¿no? Y bueno, y si queremos ser honestos, hemos de reconocer que en el mundo mediático, en este mundo de medios, la Iglesia se ha movido a veces de forma un poco torpe, ¿no? Podemos decir que la Iglesia ha seguido unas inercias comunicativas que le ha sido difícil cambiar a la velocidad que ha cambiado el mundo en este ámbito, ¿no? Le ha faltado reaccionar, pero hay una buena noticia que es que tiene solución, ¿no? Si queremos hacer una comunicación de Iglesia efectiva, debemos conocer muy bien qué queremos comunicar, a quién lo queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, ¿no? No me voy a centrar en el qué, pues creo que a pesar de ser muy importante, ahí no está el problema en el caso de la comunicación de la Iglesia. Empecemos por el quién. Y permitidme que os cuente una experiencia. Desde que estoy en Rome Reports he visitado más o menos unos 30 países y en esos países he visitado a las televisiones católicas del país, a las televisiones comerciales y a las televisiones que son parte estatales, del gobierno, ¿no? Y en todos, y prácticamente casi todos los países he visto una clara diferencia en estos medios. Por un lado, los medios comerciales tienen una obsesión por saber a quién van dirigidos, saber quiénes son esas personas, saber si puede ser al minuto, si les ven, si llega el mensaje, ¿no? Y esto no es porque les interesa que llegue su mensaje, que también, sino fundamentalmente porque quieren que llegue el mensaje del anunciante, que es el que les financia y a quien deben seguir existiendo. En cambio, en muchos medios católicos y algunos estatales del gobierno, la preocupación es más por el mensaje, pero se descuida el estudiar la audiencia y si los medios utilizados son los más adecuados para llegar a ella. Pensamos que es tan bueno el mensaje que transmitimos que todo el mundo está interesado en ello, o debería estar interesado. Y luego nos damos cuenta de que no es así, que no interesa lo que ofrecemos o lo que es peor, quizás como no estudiamos a nuestra audiencia ni nos damos cuenta de que no nos ven o que no nos oyen. Por tanto, vamos a estudiar, antes de nada, a esta audiencia. ¿A quién queremos llegar? Bueno, pues según tengo entendida, la Iglesia en su comunicación quiere llegar al 100%, a todas las personas, ¿no? Sin excepción. Pero no todos los hombres son iguales, ni se les puede llegar de la misma manera, ¿no? Esto es un estudio de hace 2 meses. Es un estudio de España, pero yo creo que puede ser extrapolable a otro país de América Latina. Cuando preguntamos en España si una persona se declara católica o no, el 69% hace 2 meses decía que se consideraba católico, el 28% que o no creyente, no, ateo, agnóstico, otra religión, y el 3% no contestaba, ¿no? Estos católicos, de la parte católica, hay 9,5%, este 9,5% es sobre el 100%, o sea, de toda la población, el 9,5% declara ir a misa casi todos los domingos, ¿no? Podemos decir que son los practicantes, ¿no? Y luego un 1,2% declara ir a misa de forma casi todos los días, ¿no? De la población. Bueno, esto es un poco lo que podría ser en enero del 2015, ¿no? La Iglesia, digamos, este primer grupo se dirige con diálogo y evangelización, digamos, a no creyentes, ¿no? A los católicos se dedica con la nueva evangelización, a esos católicos no practicantes, ¿no? Que no practican, con la nueva evangelización, y a los católicos practicantes con la atención pastoral, ¿no? Hoy la comunicación de la Iglesia, creo yo, que va dirigida sobre todo a este 11%. Avisos y lecturas en comunicados en la Iglesia, que se llega a todos a esos católicos practicantes, los boletines parroquiales, ya llegan un poco menos, pero también a muchos, folletos que se distribuyen en las parroquias, periódicos católicos que se venden en parroquias, que llegan mucho menos, porque quizás no es gratis, los carteles que se colocan, en fin, radios, televisiones católicas, a toda la gran comunicación de la Iglesia, pero creo que está muy dirigido a ese 11%, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a casi ese 58% de católicos no practicantes?
¿O cómo llegamos a ese 28% de no creyentes, ateos? ¿Qué comunicación les dirigimos, ¿no? ¿Qué parte de la estructura de la Iglesia, de su personal, del presupuesto anual de la diócesis, dedicamos a llegar a ese casi 90% de la población? Ahí está, en ese 90%, la nueva evangelización. Ahí están también las periferias a las que el Papa nos pide llegar. Porque la Iglesia, si no consigue que su comunicación llegue a ese 89%, ¿qué mensajes esa población recibe de la Iglesia? Quizás les esté faltando nuestra versión de los hechos, ¿no? Luego vamos a por el 89%, ¿no? A partir de ahora hablaremos del 89% como una meta a la que llegar, ¿no? Repito que el 11% yo creo que es fundamental la existencia de televisiones católicas que lleven ese servicio a la gente practicante y tal, pero quizás ese 89% no ve televisión católica, no escucha una radio católica, ¿no? Vamos a por el 89%. Nueva evangelización, ir a las periferias. Luego, ¿cómo estamos llegando a aquellos que ya no van a la Iglesia? ¿Cuánto tiempo, personas y presupuesto, como he dicho antes, estamos destinando a ello? ¿Qué porcentaje? Porque al final, si uno en lo que no gasta dinero, uno a veces no lo valora tanto, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del presupuesto de la diócesis gasto en comunicación con este 89%? Y quizás vemos con sorpresa que a ese casi 89% le dedicamos un poco de esfuerzo y recursos, ¿no? Y es evidente que en proporciones vamos a dedicar más esfuerzo con aquellos practicantes, ¿no? Sería de estúpidos cerrar una iglesia porque tenemos que atender a los no practicantes, ¿no? Pero, en mi humilde opinión, yo creo que al menos un 50% del presupuesto de la inversión en medios debería ir dirigido a este 89%, ¿no? Y bueno, mi experiencia es que la Iglesia esto a veces no entiende muy bien el tema de invertir en comunicación, ¿no? Lo consideran a veces un gasto del que pueden prescindir, ¿no? Yo entiendo que es importante invertir en construir esa iglesia en ese nuevo barrio, que gastar ahí 3 millones de dólares para atender a esas 600 personas en ese barrio. Pero quizás podemos gastar 100.000 dólares menos y con eso pues hacer una acción, no sé, por ejemplo, comprar 50.000 evangelios de bolsillo y distribuirlo con un periódico de la diócesis comercial para quizás distribuir ese evangelio en gente que nunca ha tenido uno, que no lo sé. O sea, tenemos que ser imaginativos y ver cómo uno puede decir, bueno, yo distribuyo evangelios en la iglesia. No, pero ese es el 11%. Vamos a pensar, el 89%. Esos que no van a la iglesia, ¿cómo les doy algo, ¿no? O a veces una diócesis puede gastar, por ejemplo, 70.000 euros en producir un buen documental sobre la confesión, ahora que llega el año de la misericordia. Bueno, pues igual puede decir, a ver si consigo que la gente que no viene a la iglesia se confiese, se convierta y vuelva a la práctica religiosa. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo emitimos? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Cómo lo producimos? ¿Quién lo puede? No sé, pensar en iniciativas para llegar a ello, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ok, me has convencido, quiero dirigir un presupuesto a este 89%, ¿no? Y además estoy dispuesto a invertir al menos el 50%. Pero ¿cómo lo hago? ¿En qué lo invierto, no? Muy bien. Y aquí tenemos un problema que no tenemos con el otro 11%, y es que estos no vienen a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que ir a ellos. No puede haber comunicación directa como con los practicantes, se tiene que utilizar los medios de comunicación. Dependemos de los medios de comunicación. Y no consumen medios católicos, que son los que yo controlo, con lo cual debemos ir a medios de comunicación comerciales, ¿no? Tenemos que utilizar ellos, ¿no? Problemas, es más difícil, ¿no? No puedo llegar con un simple aviso en las iglesias, es más caro. No consumen los medios católicos que yo controlo. Requiere más creatividad. O sea, no tienen una predisposición inicial a escuchar el mensaje de la iglesia, este tipo de personas. Y además no tienen paciencia. O sea, si no les gusta lo que ven, lo rechazan fácilmente, ¿no? No tienen el enganche afectivo de que es algo de la iglesia y por ello es bueno, ¿no? Ok, para llegar al 89% debemos utilizar medios comerciales, pero ¿cuáles utilizamos? Y la respuesta es fácil, los que ellos utilicen. Y como no somos ricos ni tenemos infinitas personas para esto, debemos elegir algunos, ¿no? Elegir los que sean más efectivos y más masivos posibles, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, pues esto es más o menos un estudio más o menos una media de los medios. Aquí tenemos por un lado el tiempo que dedican a cada medio y al otro lado el índice de penetración, la parte de la población que utiliza ese medio, ¿no? Vemos que el medio rey es la televisión, o sea, el 90% de la gente ve la televisión de forma más o menos diaria
y además le dedica muchísimo tiempo, o sea, la media son 5 horas prácticamente, son 270 minutos, ¿no? Luego tenemos la radio, internet, la publicidad exterior, que también llega a mucha gente, llega a un 60-70% de la población y que le dedican también un tiempo importante. Y luego ya más minoritario, los diarios, suplementos, lo que es los medios impresos, ¿no? Que a veces la Iglesia dedica mucho más espacio a esos medios impresos que al resto, ¿no? También porque son los más baratos. Y luego tenemos algunas tendencias, ¿no? En el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Cada vez hay un mayor consumo de imágenes y vídeos, ¿no? Cada vez la gente ve más y lee menos, ¿no? Y los periódicos tradicionales incluso tienen ya más audiencia en Internet que en papel. Y además, como en Internet se consumen cada vez más vídeos, incluso los periódicos vemos que producen vídeos, montan platos de televisión, en fin, la gente cada vez ve más vídeos, más imágenes, quiere una publicidad más, comunicación más inmediata. Por lo cual yo creo que tendríamos que ir a por la televisión e Internet, ¿no? Y se puede ser con la fuerza de la imagen, ¿no? Muy bien, y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Pues podríamos, digamos, con dos brazos, ¿no? Con dos brazos, y aquí recuperamos lo que habíamos visto antes de aprovechar por un lado los medios y por otro lado utilizar los medios, ¿no? Aprovechar los medios para dialogar con el mundo y para eso tener presencia, no solo el clero, ¿no? Que a veces podemos creer en una especie de clericalismo, sino también los laicos deben tener una presencia muy fuerte en los debates, entrevistas, concursos, eventos, noticias, exposiciones, todo aquello. Aprovechar cualquier oportunidad que nos brinda el mundo de la cultura, de la comunicación, ahí tiene que estar presente, sea lo que sea, ahí tiene que estar presente, que se hable de la Iglesia, ¿no? Sin miedo, afrontar el diálogo, las críticas, mostrarse, ¿no? Explicarse al mundo, ¿no? Muchos problemas de comunicación no están en la mala fe de la gente, sino que no han tenido una versión distinta, no han tenido otra explicación, no han tenido la información, ¿no? Digamos, aprovechar lo que hay, los medios que hay para dialogar con el mundo. Y por otro lado, utilizar los medios, ¿no? Para presentar una propuesta distinta, ¿no? O sea, producir y distribuir contenido propio. Aquí podríamos producir películas, documentales, programas televisivos, series, noticias audiovisuales, música, etc., ¿no? Y no solo contenido religioso, sino también contenido social, contenido cultural, contenido de humor. Hay que producir humor, hay que intervenir en todo, ¿no? O sea, y luego es importante utilizar un lenguaje y estilo normal, ¿no? Si hablamos otro lenguaje no nos entenderán. Muchas veces no hablamos el lenguaje hacemos televisión de una forma que no es televisiva, hacemos radio de una forma que la gente no está acostumbrada a escuchar la radio y entonces la gente encuentra una cosa extraña ahí, ¿no? Bueno, proponer el mensaje. Es clave hacerlo con calidad, ¿no? Si ofrecemos una versión aburrida de lo católico, pues podemos hacer incluso daño. O sea, la gente puede tener una idea, si está haciendo zapping en la televisión y ve una cosa católica aburrida, triste, tal, pues, y luego ve un programa de moda, más del corazón, mucho más divertido y tal, y dice, pues esto es por contraposición, me quedo con lo otro, ¿no? Y luego, en todo lo que hagamos, yo creo que propongo seguir como 5 reglas de oro, ¿no? Una sería la calidad profesional, ¿no? Ser profesionales, buscar a los mejores, no hacer proyectos de comunicación caseros, ¿no? Que esto hay mucho. Otro de los problemas que yo he visto mucho en medios de comunicación o en proyectos católicos es que está realizado por gente con muy buena voluntad, pero que no son profesionales, ¿no? Son gente, bueno, pues que tiene tiempo o que tiene muchas ganas de hacer, pero no está formada, porque no se ha invertido en esto, ¿no? Y eso es, digo, si para cambiar una instalación eléctrica de una iglesia o para arreglar un escape de gas llamamos a un profesional y si puede ser de garantía, ¿por qué para un tema de comunicación disponemos de cualquier persona, esta persona que tiene tiempo, en fin, ¿no? En vez de decir, hacer una buena selección y escoger al mejor en comunicación, ¿no? Si queremos hacer una campaña de publicidad, deberemos hacer un concurso entre las mejores agencias del país y elegir a la mejor, para que esa campaña sea efectiva y además utilice una campaña interesante, ¿no? Si queremos hacer un documental sobre la Iglesia Católica, no deberemos que lo haga alguien de confianza, no, vamos a hacerlo, a seleccionar esa productora que ha hecho programas para las televisiones líderes del país, ¿no? Y luego ya nosotros ya estableceremos un poco lo que queremos, ¿no? Si queremos lanzar una página web, no vamos a hacer, pues bueno, no dársela a un programador amigo o el que siempre lo ha hecho o aquel que se ha ofrecido gratis, sino elegir, pues, no sé, el que ha producido la web de Falabella, ¿no? Pues vamos a contratar a esa agencia y ver si lo podemos hacer así, ¿no? Evidentemente en esto hay que invertir, o sea, esto hay que gastar más, ¿no? Luego, hacer cosas atractivas, ¿no? Testarlas antes de lanzarlas. La gente debe querer ver lo que hacemos. Deben ser cosas virales, ¿no?
Porque además así no tendremos que esforzarnos ni gastar tantos recursos en distribuirlo o publicitarlo, ¿no? La gente lo pedirá, lo querrá ver, ¿no? Nos robará, ¿no? Esto es un buen ejemplo de éxito, que te roben, que te pirateen, ¿no? Si la gente no te roba, si no tienes valor, no tiene valor lo que tienes, ¿no? A veces. Hay que emocionar también, ¿no? Muchas veces queremos llegar a la gente con la cabeza, ¿no? Con una idea, con una explicación, pero la gente ni siquiera nos escucha porque tiene el corazón cerrado, ¿no? Primero hay que abrir el corazón de la gente para colocar las ideas. Y un buen ejemplo de esto es el Papa Francisco, ¿no? El Papa ha ganado el corazón de la gente y la gente le escucha, ¿no? Y el Papa puede decir lo que quiera, que la gente lo escucha y lo acepta, ¿no? Y de hecho el Papa habla a veces con mucha dureza, con mucha claridad, pero la gente no recibe crítica por ello, ¿no? Hay, por ejemplo, una vez que el Papa dice una expresión que es como a los corruptos los perros del infierno le beberán su sangre, ¿no? Una expresión que dices, bueno, si otro papa hubiera dicho esto, probablemente lo hubieran tratado de un papa medieval que asusta con el infierno. No, pero en cambio la gente lo aceptó muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de decir esas cosas fuertes con claridad, el papa se ha ganado el corazón de la gente y por eso luego puede transmitir ideas, ¿no? Luego es importante entretener, ¿no? En mis encuentros con directores de noticieros de todo el mundo, la gente me comenta que ahora deben entretener con la información. Y esto es así, o sea, como digo antes, si no nos gustan las cosas podemos intentar cambiarlas, pero mientras tanto tenemos que llegar a la gente con ese lenguaje. A veces ahora se habla del infotainment, ¿no? O sea, la gente hoy no soporta aburrirse, ¿no? Quiere acción, emoción, entretenimiento, ¿eh? Y bueno, como digo, no es mejor otra forma, vamos a cambiarlo, pero mientras tanto vamos a hacer nosotros también información entretenida, vamos a buscar acción, vamos a buscar, ¿no? Hoy la gente tiene en su mano 200 canales, ¿no? 200 opciones, ¿no? Y puede cambiar muy fácilmente, ¿no? Y en Internet tiene incluso millones de opciones, ¿no? Con lo cual, si no le gusta lo que hacemos, nos cambiará rápidamente, incluso igual lo perderemos para siempre. O sea, igual nos coloca el cartel de aburrido, de cosa no interesante y ya nunca más escuchará lo que tenemos que comunicar, ¿no? Y luego, difundir el mensaje, por último, difundir el mensaje con naturalidad, ¿no? Y bueno, y aquí podemos, por ejemplo, nosotros podemos explicar la importancia a los adolescentes de ir a misa los domingos, pero si luego, por ejemplo, hay una serie televisiva en la que hay uno de los protagonistas jóvenes, es un católico que lo presenta como una persona triste, fea, aburrida, en fin, que no tiene ningún éxito, que todo el mundo lo critica, y luego están los que son atractivos, que tienen éxito, que son gente tal, que se burla de la iglesia, tal. Al final eso, semana tras semana, presentando unos modelos de vida, eso es... Al final cambia las impresiones, ¿no? Y además sin darte cuenta, o sea, porque presentan con mucha naturalidad un mensaje, ¿no? un comportamiento, ¿no? ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Por qué no invertimos en series? ¿Por qué no? Y a veces no tiene que ser la Iglesia misma directamente, pero quizás si la Iglesia Católica puede animar a la gente que tiene esa posibilidad, ¿no? A veces yo no sé en qué están los empresarios católicos, porque no se deben estar haciendo coches o deben estar produciendo, no sé, están trabajando en los bancos o no sé dónde, pero hacen falta que también que hablemos con los empresarios católicos y animarles a invertir en medios, a invertir en producción de contenido. Hay que animar a la gente, ¿no? O sea, a veces si les animamos a un católico empresario que invierta, que ayude en construir una iglesia o que en este proyecto de tal, habrá que animarles a ¿por qué no producimos una película? ¿Por qué no producimos una serie de televisión? ¿Por qué no hacemos un concierto? Porque... ahora os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Sé que algunos están fuera del alcance de una diócesis, otros no, pero bueno, puede servir para inspiración para medidas más locales o, en fin, ¿no? Hay una iniciativa de una campaña de publicidad hecha desde un punto de vista profesional, ¿no? O sea, invertir en una campaña como se hace la publicidad comercial, como esta campaña de Catholics Come Home, y esta campaña se hace con criterios profesionales, luego se compra espacio en televisión y se invita a la gente a volver a la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos gente que ha producido, estos son por ejemplo un matrimonio protestante, que ha producido una serie que tuvo tantísimo éxito, ganaron dinero, porque esta es otra cosa buena. Si hacemos las cosas profesionalmente y bien hechas, incluso hasta se puede ganar dinero con ello. Luego se produjo una película que tuvo también muchísimo éxito en los cines y la semana pasada, en la semana de Semana Santa, hace 2 semanas, se hicieron la continuación, ¿no? The Bible Continues, ¿no? En prime time en la NBC. O sea, si hacemos cosas atractivas, como digo, hasta incluso se puede ganar dinero aparte de conseguir el objetivo de comunicación, ¿no?
evidentemente, pues podemos pensar, y como digo, no solamente cosas religiosas, pueden ser otro tipo de películas, otro tipo de series que transmitan valores católicos, ¿no? Y hay que invertir, animar a la gente, ¿no? Y invertir incluso, no solamente grandes empresarios, también la gente con sus recursos, con gente pequeña, también puede hacer con crowdfunding se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Eso es una cosa que, es un ejemplo, por ejemplo, de los mormones, ¿no? En Times Square, en Navidades, un sitio, la capital, el sitio céntrico de Nueva York, donde está ahí el consumo, de repente cubren con vallas publicitarias en Times Square con Él es el regalo, ¿no? Toda la gente está comprando regalos en Navidades, en y de repente te encuentras en Times Square entre muchísimos carteles, Él es el regalo, ¿no? Comparte el regalo, ¿no? Con un hashtag, ¿no? Y luego redirigiendo a su página web, ¿no? Para que ahí pueda continuar el diálogo con ellos, ¿no? Bueno, pues a veces hacemos cosas de estilo, y uno puede decir, bueno, la Iglesia Católica va a poner ahí vallas en... Bueno, pues quizás solamente el hecho de ponerlo, a mí me causa una buena impresión en el sentido de, si hay gente joven que de repente ve un cartel de la Iglesia Católica y dice, esta Iglesia Católica se ha puesto las pilas, es una cosa atractiva, Dios, se está modernizando, o sea, incluso puede ya chocar como una cosa, ¿no? O aquí tenemos otra policía exterior, necesitamos hablar, ¿no? Firmado Dios, ¿no? Pues igual alguno eso lo ha llevado a rezar en el coche, no sé. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también, yo sé que es un tema polémico, puede ser, ¿no? Se puede comprar canales de televisión, se pueden comprar medios comerciales, ¿no? En Portugal, en España, la Iglesia Católica es propietaria de la segunda radio más escuchada, ¿no? Pero incluso en Brasil, por ejemplo, una iglesia protestante ha comprado el segundo canal más importante en audiencia, que es Record, ¿no? Digo, al margen de cómo lo hagan, pero, por ejemplo, ellos compraron los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues quizás no vamos a comprarnos las cadenas de televisión, pero quizás podemos comprar otros medios, podemos comprar una productora que haga series, que haga telenovelas, que haga, no sé, participar en programas de televisión, ¿no? Está el ejemplo de Sor Cristina, pero también hay, como te digo, no hay que clericalizar todo, ¿no? Sino que también tenemos imagen, por ejemplo, Susan Boyle, que es una católica, que en muchas entrevistas ha dicho que ella es católica y que con todo su testimonio de cómo ella ayudaba en su parroquia, cómo había ayudado a su madre. Bueno, pues ahí falta a veces los católicos, no se sabe dónde están, ¿no? Cuando están en los concursos, en las entrevistas, en las series, ahí deben de hablar, ¿no? También tenemos el ejemplo de Voces Católicas, ¿no? Que aquí en Chile también está instalado, ¿no? Y como Austin, ¿no? Pues dando entrevistas al Jazeera o la BBC, o sea que esos expertos religiosos, que muchas veces no son ni expertos ni religiosos, pues quizás ahí podemos ocupar esos espacios, ¿no? Ofreciéndonos en ello, ¿no? Debates en televisiones comerciales. Esto es un debate de Cardinal Pell en Australia, una televisión comercial en Australia donde Cardinal Pell debate sobre la existencia de Dios con un ateo muy reconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dialogar, establecer un debate en una televisión comercial, ¿no? Todas estas cosas son para llegar, como digo, a esa gente que no va a la Iglesia, ¿no? O participar en exposiciones. Este, por ejemplo, es el pabellón del Vaticano en la Expo de Milán, que va a ser ahora mismo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos uno se encuentra ahí el pabellón de Chile, el pabellón de no sé qué, el pabellón de tal, y de repente ve el Vaticano, y de repente entra y habrá, espero, imagino, que habrá una propuesta interesante y evangelizadora. Y bueno, está bien, o sea, está bien hecho, atractivo, apetece entrar y dice, bueno, el Vaticano, tío, hace las cosas bien, ¿no? Participación en eventos deportivos. La gente que está ahí, mucha gente no irá a misa, pero ahí está escuchando al Papa, su mensaje, ¿no? Aquí tenemos entre la gente, los futbolistas, ahí está el secretario del Papa, ¿no? Conciertos. Esto, por ejemplo, es un concierto que organiza una radio que se llama Cadena 100 en España, que es una radio propiedad de la Conferencia Episcopal y que organiza conciertos con cantantes muy famosos y que el dinero que recauda lo da a Manos Unidas, que es un poco la ONG de Acción Católica, ¿no? Bueno, pues la gente que está en ese concierto, pues igual también se les puede... Luego hay que aprovechar las oportunidades, habrá que ver qué se hace en el concierto, a ver qué se puede lanzar, qué se puede comunicar, cómo se puede presentar el mensaje, ¿no? Y bueno, y por último ya os presento dos o tres ejemplos de nuestra agencia. Por ejemplo, nosotros producimos un programa de 26 minutos que es sobre el Papa Francisco, ¿no? Hecho de una forma para televisiones comerciales, ¿no? Hecho de una forma moderna, atractiva, que lo pueda ver cualquier persona, incluso que no sea católico. Y entonces, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Hungría nos lo compra, esto es un ejemplo, ¿no? Se distribuye en 25 países en 10 idiomas distintos. La Conferencia Episcopal de Hungría nos compra el programa, luego se traduce profesionalmente en un estudio de producción y han llegado a un acuerdo con la televisión pública del país para que todos los domingos lo emitan en un horario bueno de emisión, ¿no? Bueno, pues sí, también se pueden hacer estas cosas, ¿no? También tenemos otro ejemplo en un país de aquí de América Latina en el que había, en este caso era una persona que estaba enfadado de que lo único contenido religioso que había en televisiones comerciales
fueran contenido evangélicos, ¿no? Que compran el espacio, como la Iglesia pare de sufrir, y meten su programa, ¿no? Pero dice, este país que es católico y en la televisión comercial no hay nada católico más que la propuesta evangélica. Bueno, pues se convenció a una persona para que comprase espacio, comprase todas las semanas media hora de tiempo en un horario bueno, y a nosotros nos compra el programa semanal del Papa Francisco y lo mete ahí para que, bueno, pues hay que estar ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, también producir documentales. Nosotros, por ejemplo, hicimos este documental para National Geographic sobre el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pues para que lo vea, ¿no? En vez de pensar en una televisión católica, vamos a hacerlo, y habrá que hacerlo con otro enfoque, tendrá que ser un poco más sensacionalista, entre comillas, más, con más fuerza, ¿no? Narrativa, debe ser entretenido, un documental, ¿no? También producción de noticias, ¿no? O producción de contenido audiovisual atractivo, ¿no? A veces, por ejemplo, uno puede colocar en la web de la diócesis la homilía del obispo en Pascua, ¿no? Y que dura 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Lo que sea. Dice, bueno, ¿por qué no hago un vídeo de 90 segundos con las mejores frases? No, el obispo dice, bueno, me está seleccionando aquí lo que... Pero bueno, pues vamos, quizás muy poca gente va a estar ahí 15 minutos viendo la predicación del obispo, pero si hacemos un vídeo corto de 90 segundos, atractivo, que pueda ser viral por las redes sociales, que la gente se lo puede enviar por Facebook, mira, un mensaje de Navidad o un mensaje de tal que dura 90 segundos, pero igual mucha gente lo ve, especialmente la gente joven, ¿no? Que no tiene tiempo ni paciencia para estas cosas, ¿no? Y ya por último, pues bueno, respondemos aquí a la pregunta que nos dicen que vivan las Sor Cristinas, y mi respuesta es que sí, o sea, que vivan, ¿no? Y que viva la Madre Superiora, ¿no? O sea, y muchas gracias. Mi intervención va a ser muy breve porque ya he tenido oportunidad de contaros algunas ideas que os puedan estimular para vuestro trabajo en comunicación. Y simplemente me gustaría decir, por una parte, respecto a las Sor Cristinas. Italia es un país especial. En Italia ha sobrevivido un cariño hacia la Iglesia, hacia el clero, que yo en otros países de Europa no veo. O sea que en ese sentido me parece casi natural que en Italia ocurra un fenómeno como el de Sor Cristina, porque todavía la Iglesia tiene un componente de tradición familiar, de algo muy querido, que ha permanecido en el seno de la familia, ¿no? Entonces, respecto a los clérigos que salen en la televisión y que se hacen famosos, a mí me parece que, por una parte, tendríamos el caso de Teresa de Calcuta, que alguien que encuentra, o sea, que no busca la acogida mediática, pero que una vez que la recibe la aprovecha en servicio de su tarea evangelizadora, de su tarea asistencial, para hablar de Dios, para exponer con argumentos atractivos el magisterio de la Iglesia. Y claro, para hacer eso y entrar en contacto con las cámaras de televisión hay que ser muy santo. O sea que a mí me parece que la exposición mediática de una persona de la Iglesia tiene su cara positiva, porque puede efectivamente hacer que la Iglesia siga presente en los hogares de las familias, pero tiene también mucho riesgo, porque los medios son muy seductores y en un momento dado una persona que tenga tanta exposición mediática se puede volver loca. Eso les pasa a los futbolistas famosos. Cualquier persona que en un momento dado recibe mucha atención mediática puede llegar a perderse por la vanidad, por confundir la presencia mía en la televisión para hablar de Dios con la presencia mía para promocionarme a mí mismo, y a veces se produce el fenómeno de los muñecos rotos, o sea, de personas de la Iglesia que han aparecido mucho en televisiones y han empezado a hablar contrariamente al magisterio de la Iglesia y al final son una cosa rara, ¿no? Entonces yo diría, por una parte, me parece que si surge espontáneamente, como en el caso de Sor Cristina, pues oye, fenomenal. Y además yo creo que ella ha sido muy clara en todo momento en que no buscaba su fama personal, ¿no? Sino animar a la gente a que se acercase a Dios, ¿no? O el de Teresa de Calcuta, es un ejemplo fantástico, ¿no? Pero desgraciadamente también hay algunos ejemplos de personas que entrando en ese mundo
han entrado en escenarios que para la audiencia resultan atractivos, porque ver en Gran Hermano, por ejemplo, que es un programa muy popular en España, a un sacerdote, pues tiene mucho atractivo porque no te lo esperas, ¿no? Pero que esa experiencia de tanta exposición mediática puede transformar a una persona en negativo, y yo creo que tiene su riesgo. Luego, dos ideas simplemente. Una sobre el diálogo de la Iglesia con otra gente. Mañana estoy por vídeo en un encuentro de la Compañía de Jesús que hace con la gente joven en Madrid, invitado por el que fue director del País.com, que es un periódico bastante conocido por su agenda laicista. Esa invitación surge porque un miembro de la Compañía de Jesús en Madrid es muy amigo de este periodista, y yo me he hecho muy amigo de este periodista también porque coincidimos en Brasil y le invité a ver un partido de fútbol, ¿no? Del Corinthians con el Sao Paulo. Y entonces, el tío, o sea, cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú conoces gente del ámbito que pueda hablar sobre la imagen del Papa Francisco y tal? Y entonces a mí me conoce porque le invité a un partido de fútbol, y al jesuita le conoce porque el jesuita es muy amigo de su mujer también, ¿no? A lo que voy es a que en la medida en que busquéis en la iglesia local el contacto con personas que están alejadas de la fe y que os toméis cafés con ellos y que les invitéis a debatir en la sede del Palacio Episcopal, a hablar sobre temas controvertidos y a conocerles y a dialogar con ellos, formáis parte del circuito de relaciones de esa sociedad. Lo que me parece muy peligroso es aislarse y tenerle miedo al contrario y decir, no, pues no me quiero mezclar con esta gente. O sea, se rompen muchas barreras dialogando, encontrándose con esas personas. Oye, las lesbianas de no sé dónde, ¿de qué tal? Hablemos con ellas. La liga pro aborto de no sé qué, no sé cuánto. Sentémonos con ellos para ver qué les pasa, cuál es su agenda, cómo podemos encontrar puntos de acuerdo. Entonces yo sé que eso es muy arriesgado, que parece muy arriesgado, pero luego creo que da unos frutos buenísimos, ¿no? Porque nos ven la cara, les conocemos a ellos, podemos establecer amistad y me parece que es fantástico. Y por último, la participación. O sea, a veces las actividades que creamos son muy one to many, ¿vale? Y me explico. O sea, yo organizo una sesión de trabajo con padres o con profesionales de no sé qué, y entonces me encuentro al señor que se pone en un ambón y suelta una charla de media hora y los demás escuchan, luego la gente se va y dices, bueno, o sea, ¿cómo pretendemos convencer a la gente con esa forma de exponer, ¿no? Me considero mucho más interesante la participación. La gente joven ahora quiere participar en cosas, quiere implicarse en cosas. Estuve en Brasil hace 2 años. Di una charla en una universidad católica que se llama de Minas Gerais, y al acabar esa charla vinieron 2 chicas y me dijeron, queremos hablar contigo. Somos protestantes de una secta evangélica. Queremos verte y queremos que nos cuentes la experiencia de Twitter del Papa y conocer mejor cómo se hizo y todo eso, ¿no? Entonces vinieron al día siguiente al hotel y estuvimos tomando café de 4 a 7 de la tarde, y cuando acabó la charla yo estuve a punto de darme de alta en la secta evangélica. Porque me impresionó muchísimo. De hecho, estuve pensando durante tiempo escribirle al Santo Padre para hablarle de esa conversación que yo había tenido. ¿Qué pasó en esa conversación? En esa conversación esas 2 chicas, que tenían 20, 21 años, me hablaban de las actividades de su iglesia como algo propio, como algo que hago yo. Me hablaron de actividades asistenciales que hacían allí en Minas Gerais, donde tenían una actividad preciosa en la que cogían a las chicas de una barriada súper pobre de allí y les daban una cena de gala un día y las vestían de princesas a las chicas. Y uno dice, bueno, ante eso, ¿quién va a competir? O sea, ante una actividad tan llena de cariño y que habían originado ellas. O sea, y en ese sentido yo creo que a veces tenemos miedo de hacer que la gente participe en cosas, que la gente lleve a cabo actividades. Y por eso muchas veces no tenemos gente que defienda las posiciones de la Iglesia porque no es parte de ese movimiento, porque no está implicado personalmente. Entonces yo creo que una actividad de comunicación muy potente, en lugar de decir, a ver qué voy a decir a la gente, es a ver cómo implico a la gente, a ver qué les pido. ¿Qué actividades les pido? ¿Cómo les pido que me ayuden? Porque eso hará que ellos tengan mucho más sentido de propiedad y de pertenencia de la Iglesia.
y que no sea una comunicación puramente unidireccional, ¿no? Entonces, bueno, acabó la charla aquella con las dos chicas y yo permanecí fiel a la Iglesia Católica, ¿eh? Pero me sentí arrebatado por su entusiasmo, por cómo me hablaban de algo suyo, por lo bonito que era todo, o sea, por el nivel de calidad de la presentación de lo que me contaron, etcétera, ¿no? Y simplemente quería decir esas dos cosas. Muy bien. Tenemos poco tiempo y tenemos algunas preguntas. Algunas preguntas que han mandado ya han sido respondidas, entonces no vamos a ir a por ella. Aquí hay una pregunta que dice, esto es dirigida a Carlos, veo que en su análisis hay un error clásico, entre comillas, que es no considerar el cristianismo popular. El 80% de los creyentes que se comunica por el clásico boca a boca. A los santuarios van millones convocados sin medios, salvo el ritmo, creo que entiendo acá. Será el ritmo la palabra, no lo sé. ¿Cómo piensa que se puede potenciar la comunicación para fomentar la piedad popular? Sí, no, hombre, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, fomentar la piedad popular realmente es muy importante, ¿no? Pero quizás es una cosa que la dirigimos más a un sector de la población que ya es católico, ¿no? Yo sobre todo la conferencia la he dirigido más a esa gente que no es católica, que ha dejado de practicar. Entonces, bueno, una persona que no practica nada, hablarle de piedad, bueno, sí que a veces se puede hacer, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar todos los medios, ¿no? O sea, tener una presencia en los medios, en los que hay, y luego también nosotros proponer propuestas. Pues igual podemos explicar bien, hacer un reportaje atractivo sobre ese santuario, presentarlo a la gente, ¿no? Como un sitio, o ¿por qué no hacemos una campaña, meterlo en una ruta turística, por ejemplo, el santuario, ¿no? ¿Por qué no hablamos con agentes del turismo? ¿Por qué no lo metemos para llevar a la gente? Luego, cuando ya tengamos a gente en el santuario, y ahí ya luego tendremos que la gente pues se confiese, que practique los sacramentos, ¿no? Pero primero hay que llevar a la gente, ¿no? Quizás gente que ya no practica, quizás se puede convertir en esa visita al santuario. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como digo, o sea, como la forma más profesional posible, campañas de publicidad, de turismo, presentar eso como un destino atractivo, dar los servicios necesarios para que funcione bien, para que la gente vaya, para que esté a gusto, para que poner restaurantes, o sea, vamos a hacerlo de forma atractiva, ¿no? Bien, hay otra pregunta que puede ser para los dos. Dice, atendiendo la realidad de nuestras diócesis y congregaciones, ¿cómo empezar? ¿Cómo mostrar esa pasión por ese algo propio en imágenes que quieran ser vistas más allá de los implicados en hacerlas? Bueno, habría que analizar caso por caso. Yo empezaría porque os aseguréis de que los contenidos que generáis en vuestra diócesis os gusten a vosotros. ¿Ok? O sea, que cuando uno escribe una editorial para una revista, o cuando uno hace un reportaje sobre una peregrinación, o cuando uno hace un vídeo con el obispo de la diócesis, que uno, cuando lo haya hecho, se sienta orgulloso de ese trabajo. O sea, que no, como decía también antes Carlos, ¿no? O sea, que cuidemos un poquito más la producción de las cosas. Entonces, si de aquí, del seminario, salen equipos de las diócesis con ideas concretas de mejora de la calidad del contenido que generáis, yo creo que ya habrá merecido la pena el seminario. Sí. Bueno, sí, hay una cosa, por ejemplo, que yo creo que hay una oportunidad ahora muy buena, que es el año santo, ¿no? El año jubilar, ¿no? Bueno, quizás el año jubilar es una oportunidad tremenda que tenemos en nuestras manos para hacer cosas atractivas que den un vuelco a la situación, o sea, que hagan que mucha gente, quizás podemos pensar, ¿por qué no en este año conseguimos que todo católico bautizado se confiese, ¿no? Por ejemplo, pues una meta. Sí, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos comunicarlo? ¿Qué herramientas comunicativas, qué folletos, qué libros, qué vídeos, qué cosas podemos hacer, qué hashtag, cómo vamos a utilizar las redes sociales, cómo podemos hacer que todo el mundo se convierta, que todo el mundo, ¿no? La misericordia, el perdón, la confesión, bueno, pues, ¿no?
vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Vamos a producir cosas, tenemos que, desde todos los puntos de vista y de todos los ámbitos comunicativos, debemos trabajar, por ejemplo, en ello. Podría ser una cosa para hacer, ¿no? Bien, una última pregunta. Dice, el Santo Padre nos llama a ser una iglesia pobre y para los pobres. ¿Cómo hacemos para lidiar y no caer en una contradicción al invertir en medios y no en caridad? Bueno, yo entonces a quien pregunta eso le diría que siguiendo esa lógica habría que hacer ceremonias en el Vaticano más sencillas. Menos gente, menos luz. O sea, ahí las cosas bien hechas a veces cuestan dinero. Y yo creo que ya de hecho hay mucha gente implicada en las comunicaciones de la Iglesia que tienen un salario, hay estructuras diocesanas que cuesta dinero mover. Y entonces la cuestión está dónde están las prioridades de la diócesis, ¿no? ¿Dónde están las prioridades de ese movimiento apostólico, el que sea? Y desde luego una prioridad siempre es el crecimiento. Yo tengo comprobado que las marcas de consumo que no están peleando todos los días por crecer, acaban muriendo. Entonces, si para crecer, o sea, si yo crezco, tendré más gente que acuda a mis templos, tendré también, como se ha comprobado en Italia y España, más gente que aporte a través de su declaración de la renta a la Iglesia y, por tanto, tendremos más medios para ayudar a la gente pobre. O sea que no hay que quedarse en análisis superficiales de «Uy, el dinero, qué miedo, hay que gastar dinero». No, o sea, todo tiene una relación y la cuestión es priorizar. Y toda la comunicación siempre está orientada al crecimiento. Entonces, ¿vamos a dejar de invertir en crecimiento? En mi opinión es que no. Por ejemplo, si tenemos $1 millón para invertir en acción social en pobres, por ejemplo, en atender a la gente necesitada, ¿no? Y uno puede hacer esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, pero vamos a dedicar $100.000, un 10% de eso a comunicación y esos $100.000 se los vamos a quitar a esas familias necesitadas. O sea, uno incluso puede hacer un discurso dramático en el sentido de, y uno dice, pues sí, evidentemente no me lo voy a gastar en comunicación porque ese dinero hace falta para la gente necesitada, ¿no? Pero si le damos la vuelta y decimos, y sí, no 100.000, sino $200.000 de ese millón lo invierto en comunicar bien lo que la Iglesia hace por la gente necesitada y pido a la gente que colabore, que ofrezca su dinero, igual consigo $3 millones. Y entonces no solamente atiendo a esa gente necesitada que le he quitado ese dinero para comunicar, sino que le voy a atender a esa gente y voy a atender a mucha gente más, ¿no? O sea, es una inversión la comunicación, o sea, vamos a conseguir más, vamos a conseguir un efecto multiplicador de aquello. Evidentemente, si analizáis cualquier ONG en el mundo, siempre veis que en su presupuesto, del presupuesto total, quizás el 80% lo dedican a acción social, a atender a proyectos sociales, y quizás hay un 20% que ellos lo invierten en lo que ellos llaman pues, comunicación, promoción, atención a la gente, a los donantes, en fin, porque saben que eso de ahí dependen para atender al otro, para poderse gastar el otro 80% en atención a la gente necesitada. Hace poco aporto una anécdota, ¿no? Un amigo mío que es párroco en Madrid, bueno, un día estábamos comiendo, almorzando, perdón, y entonces surgió la idea de hacer un cepillo digital, ¿vale? Y entonces estamos ahora trabajando en una aplicación que permite que la gente que va a esa parroquia pueda hacer una suscripción económica a la parroquia, de tal manera que uno no tiene que sacar el dinero allí y ponerlo en el cepillo, porque ya cada vez hay más pagos que son a través del móvil, y en segundo lugar, eso permite que la gente pueda aportar de modo recurrente a los ingresos de la parroquia. Entonces, hacer esa aplicación cuesta dinero, pero es una inversión porque a futuro la gente más habituada a utilizar esos dispositivos va a poder aportar a la Iglesia y de un modo nuevo que quizá tengan mejores resultados, y con ese dinero pues podremos atender a mucha más gente.
O sea, yo ahí creo que hay que darle una vuelta al argumento y también plantearse de las actividades que lleváis a cabo y que os cuestan dinero, si tenéis una idea clara de la rentabilidad que tiene. O sea, ¿tiene sentido, por ejemplo, en un país de Occidente, no lo digo por, no sé, o sea, tener hojas parroquiales físicas en las iglesias? Lo pregunto. ¿Tiene sentido tener gente trabajando en determinadas actividades de comunicación que no sabemos muy bien cuáles son, qué eficacia tienen y para qué sirven? A lo mejor también hay que plantearse eso. Pero bueno, yo de verdad admiro mucho vuestro trabajo. Me encanta estar aquí animándoos, ¿no? Y tampoco puede ser que cada sesión del Congreso sea como una bronca a la gente que trabaja en comunicación en la Iglesia, ¿eh? O sea que, con todo el cariño.